Hola chicos, mi nombre es Valesca Jurado y el día de hoy voy a hablarles sobre un tema muy interesante de la física, el cual es el movimiento circular. Como primer punto veremos un poco de concepto. ¿Qué es el movimiento circular? Nos dice que el movimiento circular o movimiento circunferencial es aquel movimiento que describe un cuerpo móvil cuya trayectoria es una circunferencia. Por lo tanto, el radio de la curvatura de un movimiento circular es constante. Bien, como su nombre lo indica, el movimiento circular se da cuando un objeto se desplaza cambiando de posición y su trayectoria es una circunferencia. Un claro ejemplo es el sistema solar, compuesto por un conjunto de planetas de diferentes tamaños que pasan sus días girando alrededor del Sol. Al dibujar el recorrido de cada uno de ellos, nos daremos cuenta que todos forman una circunferencia llamada órbita. Esa es la principal característica, que siempre es un movimiento circular. Además, esto cuenta con un objeto que se está desplazando. Su trayectoria debe ser un círculo. Otra característica es que siempre hay un eje central y también se tiene en cuenta el radio para calcular la trayectoria del objeto. Para entenderlo mejor, recordemos rápidamente las partes de un círculo. Todo círculo tiene un centro, que es un punto que se encuentra justo en la mitad. En este caso lo llamaremos eje central. Luego está el radio, que es la distancia dentro del centro del círculo a cualquiera de sus puntos en el borde. Esto siempre debe tener el mismo valor. Y por último, el diámetro, que es la distancia que hay entre dos puntos ubicados en el borde del círculo en extremos opuestos. El diámetro siempre pasa por el centro y su valor es el doble del radio. Algunos ejemplos del movimiento circular son, por ejemplo, las ruedas de bicicleta al andar, como podemos observar en la imagen del medio. Luego está en el lado izquierdo las hélices de un helicóptero y en el lado derecho podemos encontrar un ventilador que mueve rápidamente. Es muy importante saber que el movimiento circular tiene dos tipos. El movimiento circular uniforme, el cual dice que la velocidad angular del movimiento circular es constante. Y el movimiento circular uniformemente variado, el cual dice que la aceleración angular del cuerpo es constante. Por lo tanto, la velocidad angular aumenta o disminuye de manera uniforme. Antes de pasar a realizar los ejercicios, veremos un poco de concepto sobre las diferentes fórmulas que vamos a calcular. Bien, dice que el eje es el centro de la trayectoria del movimiento circular. Anteriormente les había explicado también sobre el radio, el cual es la distancia entre un punto de la trayectoria y el centro de su giro. La posición angular, el cual es el ángulo que forma el radio de la posición de la partícula, que describe el movimiento circular con una posición de referencia. Esta normalmente el semieje horizontal positivo de la circunferencia. La velocidad angular, el cual es la velocidad a la que gira el cuerpo que hace el movimiento circular. La velocidad lineal, que al ser un vector tangente, la trayectoria varía su dirección y sentido a lo largo de la misma. El periodo, el cual es el tiempo que tarda el móvil en hacer una vuelta entera. La frecuencia, el cual es el número de vueltas que recorre el móvil por unidad de tiempo. Por otro punto, también tenemos
la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial y la velocidad tangencial. Nos dice que la aceleración centrípeta es un componente vectorial de la aceleración del cuerpo que provoca que cambie de dirección y por tanto que haga una trayectoria circular. La aceleración centrípeta es perpendicular a la velocidad tangencial y esta apunta hacia el centro de la trayectoria. La aceleración tangencial, que es el componente vectorial de la aceleración que modifica el módulo de la velocidad tangencial. La aceleración tangencial es tangente a la trayectoria y perpendicular a la aceleración centrípeta. La velocidad tangencial, por último, el cual es el módulo de la velocidad del cuerpo que sigue un movimiento circular. La velocidad tangencial es tangente a la trayectoria del movimiento circular. Bien, pasaremos a ver las fórmulas. Aquí tenemos algunas de las fórmulas que vamos a utilizar para desarrollar los ejercicios planteados que tenemos luego. El periodo dice que está representado por la T mayúscula. Es muy importante que no nos confundamos con la T minúscula y la T mayúscula. La T mayúscula representa al periodo y dice que es igual al tiempo empleado por el número de vueltas. La frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo empleado. La velocidad tangencial es igual a 2pi por radio sobre el periodo. La velocidad angular es igual a 2pi por el periodo y la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Otras de las fórmulas que también vamos a aplicar son del movimiento circular uniformemente variado. Y dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración tangencial. Para calcular el ángulo tenemos dos formas, el cual es la velocidad angular inicial por tiempo más la aceleración tangencial al cuadrado sobre 2, y la otra forma es la velocidad angular inicial más la velocidad angular final sobre 2 por tiempo. Luego está la velocidad final al cuadrado que dice que es igual a la velocidad angular inicial más 2 por la aceleración y el ángulo. Y están las otras fórmulas tangenciales, que es la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración tangencial por tiempo. La lineal, que es la velocidad inicial por tiempo más la aceleración tangencial por tiempo al cuadrado sobre 2. Y otra forma para calcular la lineal es la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por tiempo. Luego está otra manera para calcular al cuadrado la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración tangencial por la aceleración lineal. Y están en la parte derecha las fórmulas auxiliares, que son fórmulas que vamos a utilizar en caso de que el ejercicio no nos dé algún dato. Bien, vamos a pasar al desarrollo de los ejercicios. El primer ejercicio nos dicta: un carro de juguete se desplaza en una pista circular de 4 metros de largo y completa 2 vueltas en 15 segundos. Calcular: A, el periodo; B, la frecuencia; C, la velocidad angular; D, la velocidad lineal; y por último, E, la aceleración centrípeta. Primero es calcular, bueno,
en este caso sacar los datos, y el problema ya nos da el tiempo y el número de vueltas. Nos dice que esto se realizó en 15 segundos y se completó 2 vueltas. Para poder calcular el periodo, la fórmula anterior nos decía que el periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Entonces realizamos la respectiva división, el cual es 15 segundos sobre 2, que es el número de vueltas. Y como resultado nos da 15,2 segundos. Luego, para calcular la frecuencia, la fórmula nos dice que frecuencia es igual al número de vueltas sobre tiempo. Realizamos la división y esto nos da como resultado 0,13 Hz. Para calcular la velocidad angular aplicamos la fórmula que nos dice que es la velocidad angular igual a 2pi sobre periodo. Reemplazamos los datos y esto nos da 0,41 radian sobre segundos. Para calcular la velocidad lineal, aplicamos la fórmula, la cual es la velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular que por radio, el cual es que nos dio como resultado 0,41 radian sobre segundos, el cual es el literal c, por los 4 metros. Como resultado nos dio la velocidad lineal 1,64 metros sobre segundo. Y para calcular el último literal, la aceleración centrípeta, el cual la fórmula nos dice que es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. La velocidad nos dice que es 1,64, que es el literal d, 1,64 metros sobre segundos, sobre el radio, que es 4 metros. Y esto como resultado nos dio 0,67 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, vamos a pasar al otro ejercicio. Y nos dice así. Al realizar un movimiento uniformemente acelerado, un objeto describe un radio de 7 metros y efectúa una vuelta completa en 0,4 segundos. Para este instante calcular A, velocidad angular, B, velocidad tangencial, C, aceleración centrípeta. Quiero abrir un paréntesis y recordar que el radio siempre debe estar en metros. En este caso, mi problema ya está en metros, pero en caso de que nos diera el problema en centímetros, tendríamos que realizar una conversión. Bien, ahora sí realizaremos el desarrollo de nuestro ejercicio. Para calcular la velocidad angular nos dice que es, en este caso, 2pi sobre periodo. Ya tenemos reemplazado, el cual es 0,4 segundos, y como resultado nos dio 15,70 radian sobre segundo. Para calcular la velocidad tangencial, nos dice que es igual a la velocidad angular por el radio, el cual es 7 metros. Entonces vamos reemplazando los datos, el cual 15,70 radian sobre segundo por 7 metros nos da como resultado 109,9 metros sobre segundo. Es muy importante colocar las unidades. Y por último, la aceleración centrípeta, el cual, como realizamos en el ejercicio anterior, es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto nos da como resultado, al reemplazar los datos, primero 109,9 al cuadrado sobre 7,
La respuesta sería 172,54 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el tema y cualquier cosa pueden indagar en Google. Muchas gracias.